Buenos días, vamos a ver Primera de Corintios capítulo 9 versículo 1 al 12. Estaría, por favor, que si tienen Biblias, abran sus Biblias en ese pasaje. Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a leer un pasaje, o vamos a estudiar un pasaje que al principio no tenía como mucho sentido, pero si uno lee la última parte del capítulo 8 de Primera de Corintios, si uno lee eh, la frase del último versículo, dice, por lo cual si la comida es para mi hermano ocasión de caer, yo jamás voy a comer carne para no poner tropiezo a mi hermano. Esa fue la última frase que él, que él dijo en el capítulo 8. Eso lo podemos encadenar con lo que viene ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Parece ser que las personas en Corinto estaban diciéndole algo como, oiga, pero usted sí es apóstol, sobre todo los judíos. Acuérdense que la gran barrera eran los judíos en su judaísmo en contra del hecho de que Jesús era el Mesías. Entonces estos estaban hablando y hablando sobre Pablo y recordaba muy bien que Pablo perseguía, que Pablo era un fariseo y toda la cosa, entonces empezaban a poner en duda quién era él. Y entonces él está empezando, este capítulo 9 empieza desde el capítulo 8 porque él está diciendo, si voy a hacer yo tropiezo para un hermano, yo me quito. Pero en cuanto al hecho de quién soy yo como apóstol de Cristo, no, en eso sí no les voy a dar a ustedes la razón. En esto sí voy a ser firme. Así que lo que nosotros vemos en el capítulo 9 es una apología, una defensa de quién es Él y lo que Él hace y las razones por las cuales Él hace lo que hace dentro del ministerio y pide lo que pide dentro del ministerio. ¿Por qué? Porque es supremamente importante el hecho de que Dios constituyó, el Señor Jesús constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a los últimos pastores y maestros. Esto es importantísimo. Esta labor de evangelistas y luego al final pastores y maestros, era importantísimo mantener esto en la mente de que esto no es algo que yo o fulanito o sutanito me nombre, no, este punto es una constitución de parte del que es la cabeza de la iglesia. Y esto es lo que hay que respetar, no a mí como persona, sino al trabajo que se me dio como persona. De eso es de lo que les está hablando. Entonces, vamos a hablar sobre el enviado de Dios. Vamos a leer un poco lo que dice la palabra. Dice, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? En este primer versículo, él hace todo el contexto de lo que está diciendo. Versículo 2. Si para otros fuera de Corinto, a quien les estoy enviando la carta, yo no soy apóstol, ciertamente para ustedes sí lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado. ¿En quién? En el Señor. O sea, mi trabajo en el Señor tiene un sello, tiene algo para mostrar, tiene una señal física y visible, y esa señal son ustedes. Versículo 3. Esta es mi defensa contra cuantos a mí me cuestionan.
¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho? Ahorita vamos a ver quiénes son esos tenemos. ¿No tenemos derecho a llevar una esposa creyente con nosotros, tal como lo tienen? Y ahora tenemos que, aquí es muy puntual, tal como los demás apóstoles. Entonces, la gran mayoría de nosotros piensa que solamente Pedro tuvo esposa por cuanto el Señor curó a la suegra, lo cual ya es muy diciente. No, los otros apóstoles también tenían esposa, también caminaban con sus esposas, también. Y los hermanos del Señor también tenían esposas. Jacobo y Lucas y Judas, todos también tenían esposas. Y entonces ahora hace una específica alusión a Pedro. Y Pedro tenía la esposa. Por si acaso creen que lo de la suegra era otra cosa. No, Pedro también tiene esposa. ¿No tenemos derecho a llevar una esposa creyente? ¿O solo Bernabé y yo no tenemos derecho a dejar de trabajar? ¿Qué les está diciendo? Ahora ya sí sabemos los que no tenemos, Bernabé y yo. O sea, Pablo no estaba solo, Pablo estaba con Bernabé en Éfeso. Y a los dos se les estaba diciendo estos cuestionamientos. ¿Ok? No tenemos derecho a dejar de trabajar. Significa no tenemos derecho a dedicarnos al trabajo que el Señor nos encomendó y dejar de trabajar en las tiendas o en hacer tiendas o en trabajar no sé, lo que estábamos haciendo, llevar cuentas como Bernabé que también llevaba cuentas. Entonces él dice, ¿quién presta jamás servicio de soldado? Esto es súper importante. ¿Quién presta el servicio de ser un soldado? Y antes los soldados, recuerden, como los soldados de ahora también recibían dinero, a sus expensas. ¿Quién es soldado a sus expensas? ¿Quién planta una viña? ¿Quién es agricultor y no come de su fruto? ¿Quién apacienta al rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Será que yo estoy diciendo estas cosas solo como lo que decimos, como los hombres? No, ¿no lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado solamente de los bueyes? ¿Estaba diciendo esto con respecto a los bueyes o lo dice enteramente para nosotros? Pues para nosotros está escrito, porque el que ara, ha de arar con esperanza. Y el que luego toma lo que se aró y el fruto y lo trilla, pues con esperanza debe buscar del fruto de lo que trilla. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para ustedes, ¿acaso es mucha cosa si de ustedes cosechamos bienes materiales? Si otros participan del derecho a recibir por lo que trabajan y lo reciben de ustedes mismos, ¿no nos correspondería más a nosotros? Qué interesante, ¿no? ¿No nos correspondería más a nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, no nos hemos valido de este derecho. Dice, más bien soportamos todo lo que nos pasa para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo esta última parte del versículo 12 es la que compagina con el último versículo del capítulo octavo, cuando él dice, yo no quiero poner tropiezo a mi hermano? Él está diciendo, yo no he querido ponerles tropiezo colocando y diciéndoles, tengo el derecho a que ustedes a mí me paguen por mi trabajo. Entonces él dice, yo, aquí en el versículo 2,
nos correspondería. Y sin embargo, nunca usamos ese derecho para con ustedes. Ahora bien, vamos ¿cómo se llama? Perdón, es que mis piernas a veces no colaboran. Oh, siento. Ok, empecemos con lo que él está diciendo. La primera cosa es, ¿acaso yo no soy apóstol? Bien, para poder ser apóstol hay una serie de cosas que son imprescindibles y necesarias para poder ser apóstol. El apóstol es alguien diferente a nosotros como pastores o a los evangelistas o a cualquier otra de las personas a las que Dios constituyó. Los apóstoles fueron los primeros. Dice, yo constituí primero apóstoles, luego profetas que definieron lo que iba a suceder, profetas, luego evangelistas que iban a ir a llevar el evangelio, iban a salir al mundo, luego pastores y maestros. Él está estableciendo, a mí me dieron la responsabilidad, el trabajo de ser un apóstol. ¿Cuál es ese trabajo? Acompáñenme por favor y miramos Hechos 20 desde el 24. Y voy a recalcarles para que entendamos lo que apóstol significaba, aunque aquí también lo define, pero ya lo vamos a ver. De ninguna cosa, eso es Hechos 20:24. De ninguna cosa yo hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio. Ahora bien, la palabra ministerio es de donde viene la palabra ministro, o ministro es la que hace a ministerio, pero en todo caso significa mi servicio, mi labor, lo que debo realizar. Entonces él dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ahora, esto está hablando directamente que el Señor Jesús le dijo a él, le encomendó a él específicamente un ministerio. ¿Cuál ministerio? El de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el ministerio que él recibió del Señor Jesús. Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 25. Yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes yo he pasado predicando el reino de Dios, ahora no es solamente, ustedes ya saben cuál es mi ministerio, dar testimonio del Evangelio. Y ustedes son testigos de que me he pasado predicando el reino de Dios, pero ustedes no me verán más. Así que yo les voy a protestar en este día que yo estoy limpio, recuerden esa palabra, limpio de la sangre de todos, porque yo no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. No me he echado para atrás en decirles todo lo que Dios ha dicho. Pregunta para ustedes. ¿Qué es dónde está consignado lo que Pablo ha visto que Dios ha dicho? Cuando Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, No, 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 no. ¿no? No, ¿dónde encontró Pablo lo que Dios ha dicho? En las En escrituras, las escrituras, ¿Cuáles escrituras? en el Antiguo Testamento, El en los Antiguo rollos. Testamento, en que el es lo Pentateuco. único que existía. Así que lo que Pablo ha estado haciendo al anunciar el reino de Dios y así a realizar el ministerio que Dios le ha dado, es dar testimonio
de que Jesús, el Evangelio de Dios, la buena noticia de Dios en cuanto al reino de Dios y la gracia de Dios, están consignados tal cual en el Antiguo Testamento. Yo he tomado del Antiguo Testamento y les he anunciado. Entonces, primera cosa que un apóstol ha hecho, que el Señor Jesús le ha dado a él directamente el Señor Jesús, no el pastor, no la institución, no la, ¿cómo se llama eso? Bueno, las cosas instituidas, las religiones, ninguno le ha dicho tú eres apóstol, no. Para ser apóstol se requiere que el Señor Jesús le haya dicho a él cuál es su ministerio. Primera cosa. Eso es lo que dice Hechos 20, 24 al 27. Si nosotros leemos en ese capítulo 9 de Primera de Corintios, él dice explícitamente, ¿acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? Explícitamente él dice, yo he estado con el Señor Jesús y él me ha comisionado, y eso es lo que está diciendo en el libro de los Hechos cuando está narrando. ¿Cómo fue esa comisión? ¿Cómo fue esa comisión del Señor? Vamos a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22, versículo 15. Ustedes tienen ahí las referencias en la pantalla, ¿cierto? ¿Lo están leyendo? ¿Están leyendo la Así es, referencia? así es, así es, sí, señor. Entonces, Hechos capítulo, ¿qué dice? 22, Hechos 22 de 12 al 15. Oh, oh, perdón. Es Comisionado Hechos, por el Señor Jesús, Hechos perdón, me 22 12 al equivoqué. 15. Es Hechos capítulo 12. Ok. Ya me pusieron a dudar. El problema de no copiar. Ah, no, sí, es 22, perdón. Perdón, es 22, sí. Está Sí, bien. estaba leyendo y sí es Sí, está así, bien. pastor. Entonces él está narrando y dice, un tal Ananías, hombre piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí, vino hasta donde mí. Eso estaba él en Damasco. Y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo le vi en aquel instante. Y él me dijo, escuchen lo que le dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado de antemano. Escuchen bien esto, ¿ah? De antemano para que conozcas su voluntad. Entonces, de antemano, el Dios Padre te ha dado la posibilidad de que estudies toda su palabra. De antemano te ha mostrado su voluntad. Segundo, y veas al justo, escuchen esto, veas al justo y oigas la voz de la boca del justo, porque será su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo está describiendo, Pablo está describiendo en el capítulo 22 lo que ya había pasado en el capítulo, ya había descrito en Hechos capítulo 12 también. Veas al justo y oigas la voz de su boca. Eso es impresionante. Ahora entendemos que el Señor Jesús, cuando se apareció a Ananías, ya le estaba mencionando a Ananías, Ananías, yo voy a, cuando le dijo en visión a Ananías, Ananías le dijo, voy a hablar con Pablo y le voy a decir que él va a ser mi testigo. ¿Cuál es el papel de lo que dice de que él iba a hacer el ministerio de Pablo? Tú darás testimonio del evangelio. Aquí dice, porque serás su testigo. Entonces ahora ya tenemos una clara manera de ver
lo que Dios está diciéndole de lo que significa el hecho de que él era apóstol. O sea que cuando él hace esa pregunta de, ¿acaso no soy apóstol? Claro que soy apóstol. Ustedes ya saben de parte de Ananías, ustedes ya saben lo que se me dio y ahora yo les confirmo que así fue. Fui comisionado. Yo he visto al Señor Jesús. Y por si fuera poco, vamos a 2 Corintios 12 del 11 al 13. Quiero que ustedes vean esto porque es supremamente importante. En otra carta que le manda a los Corintios le dice, me he hecho un necio al gloriarme y ustedes me obligaron a hacerlo. Pero yo no debía haber hecho eso. Yo debí ser honrado por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos apóstoles, grandes apóstoles, aunque yo no soy nada. Pero con todo y todo, las señales de un apóstol han sido hechas entre ustedes en paciencia, o sea, en resistencia, con señales, con prodigios, hecho milagros delante de ustedes. Ustedes me han visto ser apóstol. Versículo 13. ¿En qué han sido ustedes menos que las otras iglesias? Ahí se las dejo un momentito. Ahí se las dejo un momentito. Por eso es que él le dice, ustedes son mi sello. O sea, si alguien puede dudar de que yo soy apóstol y que fui enviado a dar un testimonio del Evangelio de Cristo, de que yo soy enviado de parte del Señor Jesús y que he hecho señales y he hecho prodigios y todas esas cosas, las he hecho delante de ustedes. O sea que si alguien llegare donde ustedes y les pregunta, ¿y ese Pablo sí realmente es un apóstol? Porque nosotros conocemos los apóstoles que hay en Jerusalén. ¿Cómo es que ustedes me escriben de que ustedes no saben? Yo estoy limpio de la sangre de ustedes porque yo les he anunciado a ustedes el Evangelio. Esa palabra limpio es la misma palabra que aparece ahí, libre. Estoy exento, estoy exento de que su sangre caiga en mis manos porque yo he estado en medio de ustedes predicándoles el Evangelio de Cristo. Así que si alguien duda de mi identidad, no pueden ser ustedes. Porque ustedes, Iglesia de Corinto, me han visto a mí. Hola, mi Soniecita, no, pero por favor, antes eso me alegra. No, 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 Pati, tú me has Sonia, dicho que era Sonia, las 10:30. Bueno, Sonia, apaga el audio. agilizaré todo, Dios mío. Yo pensé que era las 10:30. Sonia, Perdón, perdón. No sé qué le pasó a esto. ¿Todos me están siguiendo? sí, señor. Ok. Um, Voy a hacerles una pregunta. Y si alguien les preguntara quién soy yo, ¿qué dirían? Si alguien llegara diciendo, ¿quién? ¿El pastor Armela? ¿Cómo que el pastor Armela? No, si ese, y estuvo, y no sé qué, no creo que sea como pastora. ¿Qué dirían? No es retórica, El estoy Señor, preguntándole. yo diría que el Señor le ha dado el don y el talento de enseñar su palabra de una manera más
más asertiva, más entendible, que el Señor le ha dado el talento de ver y disponer su corazón para estudiar la palabra y darla a conocer más sencilla, eh, sí, más sencilla, más, sí, más sencilla, sin tanta pomposidad. Entonces, ustedes dirían que yo, bueno, por lo menos Dorita, porque los demás no contestaron, pero Sí, Dorita yo estaba, diría que yo estoy cumpliendo con lo que me envió el Señor. así es, pastor. Y Entonces yo la creo que pregunta es, ¿y todos, lo por que qué no pasa es me, que yo estaba, por qué no me llamo obispo? ¿arzobispo? Sí, o obispo, no, apóstol. Ah, pues porque el pastor no estuvo en los tiempos del Señor Jesús, no vio al Pablo Señor tampoco. Jesús, No, pero Pablo sí fue llevado al tercer cielo, el pastor no. bueno, yo no sé si estuve en el tercer cielo, pero Él lo dice. Pablo lo dice, pastor. Apóstol, ah, ahora pastor. toca leer. Yo después de que, Pero mi punto, ¿cuál es? ¿Qué es lo que le estaban dudando de Pablo? Que llegaron personas allá a la iglesia en Corinto, después que Pablo ha estado allá, Pablo se va con Bernabé a Éfeso y llegan personas a la iglesia y dicen, y empiezan a dudar de lo que Pablo está enseñando y de quién es Pablo. ¿Qué pasaría si a ustedes le dicen, oiga, ¿y quién es este que les está enseñando? ¿Qué es el punto? El punto no es si yo tengo el remoquete de obispo o si tengo el remoquete de pastor o en el caso como por ejemplo el de Pablo, si él era apóstol o no. No, de eso yo no voy a dejar que nadie dude. Fui constituido para ser apóstol. ¿Y dónde están mis pruebas? Mis pruebas están en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Pero sobre todo la prueba máxima es que ustedes son mi sello. Las personas son las que dicen, tú eres un apóstol porque nosotros hemos visto en ti lo que el Señor te ha dado para que des. Ese es el punto. El punto no es el cargo, el punto no es el nombre, el remoquete, el nombre en la puerta de la oficina. No, el punto es si tu corazón ha hecho lo que el Señor te pidió que hicieras. Eso no importa si yo me llamo o me dejo de llamar con un nombre o con un título de un cargo. ¿Me explico? Eso es lo que Pablo está defendiendo. Pablo no está defendiendo, díganme apóstol Pablo, díganme apóstol Pablo. Él no está defendiendo eso, le está defendiendo el ministerio, o sea, la autoridad con la cual él ha hablado la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Les dice, ustedes son mi sello, ustedes son mis testigos de lo que soy. ¿Ok? Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los derechos que tiene él y por lo tanto, cuáles son los deberes que tiene la iglesia para con él? Porque si él tiene derechos, alguien tiene un deber con respecto a esos derechos. ¿Cuál es el deber de Pablo para tener estos derechos? El deber de Pablo es ser apóstol. Ahora, ¿qué derechos tiene él como apóstol? Bueno, él tiene el derecho de ser cuidado físicamente. Tiene el derecho de ser cuidado físicamente. Eso es lo que dice la palabra. Dice, perdón, voy a volver. Él dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? Definitivamente sí. Definitivamente sí. En Proverbios, en el capítulo 2, en el capítulo 27, dice, quien cuida la higuera debe comer su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá su honra. Entonces él está recordándoles y les dice, yo estoy cuidando la higuera del Señor, por lo tanto tengo derecho al fruto de la higuera.
Y por eso es la pregunta. ¿Acaso no tenemos también derecho de comer? ¿No tenemos derecho de beber? ¿No tenemos derecho a tener casa? ¿No tenemos ese derecho? Sí, y es deber de la iglesia hacerlo. ¿Cómo les parece? Luego dice, no tenemos derecho, esta parte me parece interesante porque yo no sé cómo podrían negar eso. No sé cómo lo han hecho hasta ahora para poder negar eso. Pero miren, la siguiente parte es, no tenemos derecho a ser cuidados en forma familiar. ¿Ustedes creen que esto es, no tenemos derecho a casarnos? No, 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 no. No solamente él está hablando del derecho a casarse cuando dice no tenemos derecho a llevar una esposa con nosotros, tal como los apóstoles. Entonces, los apóstoles de Cristo, los señores como Pedro, como los hermanos de Jesús, ellos iban con sus esposas en su ministerio como apóstoles. Las esposas no se quedaban en la casa haciendo la comida y esas cosas, no iban con ellos para hacerles la comida, para cuidarlos en forma familiar. ¿Por qué? Porque son los que más están expuestos a caer. Por eso es que había necesidad de que hubiera un cuidado familiar. Por eso tenían derecho a llevar a sus esposas. Pedro lo define en Primera de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 6. ¿Qué clase de esposas son las que deben tener las personas que trabajan en el ministerio? Allá llegaron a decir no, pero ¿cómo van a poder si no es que tienen, no es que es que es una necesidad, las esposas son necesarias para el ministerio. En Primera de Pedro él describe claramente el papel de las esposas. No es solamente llamar Señor a Abraham como hacía Sara, no es solamente el llamarlo Señor. No, es que tenía que ver con la conducta de ellas, que era casta y escuchen la palabra, respetuosa de sus maridos. Eso muestra a los demás que si hay respeto en la casa, hombre, la iglesia también tiene que respetar. Este respeto se muestra desde la casa. Ese es el cuidado familiar del que está hablando. No es solamente el cuidado físico, comida, bebida, casa, no es solamente eso, no es solamente yo voy a dar la ofrenda para que él tenga casa y tenga comida y pueda tener. No, 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 no. Es también llamar, es también preguntar, es también ver cómo están, cómo se ven, cómo lo que ustedes han hecho hoy en la mañana antes de que nos pusiéramos a grabar. Eso es importantísimo y es parte del cuidado familiar que hay en la iglesia. ¿Cómo se viste la esposa del pastor? No es porque tenga que tener unas faldonas largas. No, no, es un atavío de un espíritu. Es la manera en que esas mujeres son con su cabeza de hogar, afable y apacible. Por favor, alguien puede, háganme el favor, busquen en el diccionario la palabra afable y busquen en el diccionario la palabra apacible. Háganlo ahora, por favor. Afable dice, agradable, dulce, suave en la conversación y en el trato. Gracias. Agradable, dulce, suave en la conversación y en el trato. ¿Y apacible qué significa? Y apacible, Manso, dale, Sonia. manso, dulce y agradable en la condición y el trato. Ok, ¿qué Lo pasa mismo cuando un judío repite algo? que es verdad, Sí, como el amén, amén, pero es que más se allá. afirma, que se reafirma. Reafirma y pone énfasis en el hecho de cómo es que se atavía la esposa de aquel que va está haciendo el trabajo o la labor que le encomendó el Señor. Se atavía con un espíritu
afable, dulce, simple, que da paz. ¿Por qué? Porque las mujeres esperan en Dios, no en el marido. Esperan lo que Dios va a hacer. Su confianza acerca de cómo trata a su marido no es por su marido, porque conoce lo que su marido tiene que pasar. No es por eso. Es porque ella confía en que Dios puede sostener a su marido y que ella es parte de ese sostenimiento para el marido. Así que eso también se espera de la iglesia. Así como lo hace la mujer, la iglesia también debe trabajar en el hecho de, en vez de ser un factor de caos, es un factor de paciencia y de paz para su pastor. Está bueno. Es mucho más allá que una ofrenda. Y esperen que todavía no hemos terminado. ¿Cuál es el trabajo? Miren bien, ¿cuál es el trabajo que se le asignó? El trabajo que se le asignó es el trabajo de ser testimonio a Pablo. Pues, ¿cuál es el trabajo que me asignaron a mí? Luis Carlos Armela, es enseñar. Para mi trabajo y pastorear, para mi trabajo es supremamente importante, y esto es algo necesario, que yo sepa que no tengo que estar pensando en si voy a tener o no voy a tener las cosas materiales, porque ese no es mi trabajo. Yo confío en lo que Dios va a hacer. ¿A través de quién? ¿A través de quién? De nosotros. De su iglesia. Exactamente, exactamente. Entonces, yo tengo el derecho a tener mi cuidado físico, mi cuidado familiar y tengo derecho a trabajar. Cuando yo dejo de trabajar en las cosas que Dios me asignó, cuando tengo que empezar a trabajar en las cosas que no me han asignado, sino que se las han asignado como deberes a otros. Y en esto yo tengo un pequeño problema con esas, a ver, al estudiar esta parte, tuve un problema con el hecho de que Pablo trabajaba en las carpas y también trabajaba en el predicar el evangelio. Aunque él después claramente dice que él usaba eso para seguir predicando y enseñando, pero pues porque era un trabajo manual donde estoy con un montón de gente que hacemos carpas, oigan, y saben que el Señor dice yo no sé qué, como hacen las señoras de hoy en día que están en la enseñanza y están haciendo el crochet, ¿cierto? Y están poniendo atención, yo no sé cómo hacen para hacer esta cosa y seguir escuchando, pero lo hacen. Igual, voy cosiendo aquí, voy diciendo, y el Evangelio dice, era lo que pasaba con Pablo. Yo entiendo eso. Pero en algún momento él tenía que levantarse a predicar. En algún momento, de acuerdo con Mateo 10, tenía que ir a sanar enfermos, a limpiar a los leprosos, a resucitar a los muertos, a echar a los demonios, etcétera, etcétera, que son las cosas que hacían los apóstoles. El Señor Jesús le dijo específicamente a sus discípulos apóstoles después, le dije, no lleven oro, no lleven plata, no lleven cobre, no lleven nada de esas cosas, no lleven una alforja, no lleven dos túnicas, no lleven otro calzado, no. ¿Por qué? Porque donde ustedes lleguen, ahí les dan, les deben dar, porque el obrero es digno de su alimento. Y vuelvo y repito, yo tengo problemas con eso. Tengo problemas con el hecho de que los pastores de hoy en día sacan provecho de algo a lo que Dios no les mandó.
confunden a las congregaciones, les quitan la libertad y las hacen, no todos los pastores estoy hablando, por favor, no se entienda la generalización porque esas generalizaciones no son buenas. Algunos fuerzan a sus congregaciones a que los sostengan, no con lo necesario, sino más allá. Tengo problemas con eso. Pero también tengo problemas con el hecho de que congregaciones no sostengan a sus pastores y ellos tengan que buscar su manutención por otros sitios. Yo creo que un pastor debe vivir mi personal opinión acerca de lo que está pasando aquí. Yo creo que un pastor debe vivir con lo necesario y lo suficiente, aún incluso para seguir dando más, dependiendo mayormente de su iglesia. Y ahora les voy a mostrar por qué. Ya les voy a decir por qué. Entonces, los pastores y maestros de hoy en día, estoy trayendo lo del apostolado de Pablo a hoy en día. Los pastores y maestros de hoy en día tienen derecho a su manutención diaria, tienen derecho a su manutención familiar y tienen derecho a su trabajo, a trabajar para lo que Dios los llamó. Esos son sus derechos. Ahora bien, esos derechos tienen una paga. Y entonces, por favor, acompáñenme al pasaje. Dice el versículo 7. ¿Quién presta servicio de soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Lo que está haciendo Pablo en este versículo 7 es decirles clarísimo lo que es cotidiano, lo que ustedes ven todos los días, no es algo natural que la persona que hace los trabajos reciba salario. Pues bien, un trabajador espiritual, un pastor y un maestro, primero es un militante, un militar. Es alguien que lucha todos los benditos días de su vida en contra de un mundo que está en contra de Dios. Es alguien que lucha contra sus propios temores, contra sus propias banalidades, contra su propia carne. Y además ayuda a otros a luchar en contra de todas estas cosas. Y si fuera poco, tiene un adversario supremamente potente y fuerte que lo ataca todo el tiempo. Es un soldado. Pero no solamente es soldado, además él tiene la responsabilidad de sembrar. Tiene la responsabilidad de coger la semilla que Dios le dio y regarla. ¿Recuerdan la parábola? Y regar la semilla. No importa el campo en el que caiga, pero es su responsabilidad llevar a sol y a sombra la semilla de la palabra de Dios. Tiene que sembrarla, tiene que abonarla, tiene que echarle agua, tiene que estar ahí. ¿Tiene derecho de recoger del fruto? Pero no solamente es eso. Además debe apacentar el rebaño, debe dar de comer al rebaño, debe estar pendiente de las cosas en las cuales está ese rebaño sin comida y proporcionársela y sin bebida y dársela y estar pendiente de no solamente la debilidad, sino también de los ataques
que vengan, él debe estar ahí para cuidar el rebaño. Esas tres cosas son conjugadas dentro de la vida de alguien que pastorea a personas. Es un soldado que lucha, es un agricultor que siembra la palabra de Dios y es un pastor que se encarga de la debilidad y de dar para superar la debilidad. Así que, ¿qué dice lo que normalmente ustedes conocen? Primera de Corintios capítulo 9 en el versículo 7 y en el versículo 12 es muy claro lo que él especifica. En el versículo 9 él dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, Dios tiene cuidado ¿de quién? De sus pastores. Y en el versículo 12, en el versículo 14, el Señor ordenó a los que anuncian, escuchen la palabra, ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan de lo que el Evangelio da. ¿Dónde está eso? Eso está en Mateo capítulo 10, de lo que acabamos de ver nosotros. La cotidianidad nos indica que cualquiera que elabora y que elabora de la manera en que elabora un pastor o un maestro, o en el caso de Pablo en su tiempo como un apóstol, debía recibir un salario. Y no solamente eso, él ahora después apela a la ley de Moisés y obviamente dice lo del buey en el Deuteronomio 25:4. No pondrá bozal al buey que trilla. Eso es lo que dice. ¿Ok? Entonces, ¿el trabajo es remunerado? Claro, debe ser. ¿El trabajo de un pastor debe ser remunerado? Claro, debe ser remunerado. Así lo estableció Dios. Yo quiero mostrarles algo interesante de lo que dice esta parte en 2 Corintios capítulo 2. ¿Recuerdan que leímos del 11 al 12? Me he hecho un necio al gloriarme, ustedes me obligaron a eso. Yo, en cambio, debía ser honrado más bien por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol yo las he Pero hecho es para entre ustedes. ponérselo aquí arriba, ¿le veo? Porfa, cierren los audios. Ya le he escrito por WhatsApp y le pegué 2 llamaditas y no tiene el teléfono a la mano. O Lucho, cierren los audios automáticamente. Usted puede ahí. Sí, puedo hacer eso, pero prefiero que tengan esa responsabilidad. Ok, entonces, quiero que por favor, volvemos otra vez. Es para que se den cuenta lo difícil que es esto, no es tan fácil. A Sí, mí sí, también sí, me El toca a trabajo del veces. sí. pastor, los trabajos de los pastores. Ok. Y cuando uno da clases virtuales, Ave María. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Ahora, escuchen este versículo 13. Porque, oigan, Corintios, ¿en qué ustedes han sido menos, escuchen bien, han sido menos que las otras iglesias? Han sido menos que las otras iglesias en las que yo he estado, porque yo no les he sido carga. Porque yo he trabajado, esto es lo que vamos a ver la próxima semana, yo he trabajado para sostenerme, yo no les he sido carga. Pero lo más impresionante es lo que sigue a esto. Perdónenme, perdónenme este agravio. Yo, al no haberles sido carga a ustedes, los he agraviado. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra agraviar? Agraviar.
Ay, dice, ofensa a la fama o al honor de alguien. Ajá. Agravio. ¿Saben? La la palabra es, eh, la palabra en griego es una palabra que dice, perdónenme esta maldad que les he hecho. Sí, también dice apesadumbrar, pastor. Sí. O sea, al no, ¿qué puedo decir? ¿Qué quiero decir? Al no eh, requerir el derecho de parte de los corintios para no serles de, cómo es que dice en el versículo 8:13? En el versículo 8:13, ¿qué es lo que dice? Siempre se me pasa este hombre. En el Primera de 8 Corintios en, 8:13. en el 8:13, sí. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no Eso, poner tropiezo a mi hermano. exacto. En el afán del apóstol de no ponerle tropiezo a ellos, él les cometió un agravio, les hizo un pecado, los agredió, les hizo una maldad y por eso está pidiéndoles perdón. No, él debió dejar que los corintios ejercieran su deber para con él y no ponerse él a trabajar para quitarles a ellos ese deber que tenían con su derecho como apóstol. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Lo vamos a ver la próxima semana en profundidad. Así que la próxima semana nos vemos.